En los últimos meses vimos algo curioso. Los botmakers, esas personas que crean personajes en plataformas como Janitor AI, empezaron a profesionalizarse. Ya no es solo un hobby raro de internet. Algunos acumulan decenas de miles de seguidores, reciben donaciones y hasta empiezan a comportarse como influencers. Y claro, cuando aparece un ecosistema nuevo que mueve números grandes, también aparecen sus sombras. Competencia, egos, disputas y el eterno dilema de si esto es el inicio de una carrera digital o simplemente una burbuja a punto de explotar con miles de bots mediocres inundando las plataformas de roleo. En medio de ese contexto recibí un mensaje de un amigo de Twitter. Por tu peculiar nombre de usuario no puedo mencionarte directamente por si hay algún suscriptor comiendo mientras ve el video, pero si querés presentarte en sociedad en la caja de comentarios, estás más que bienvenido. Como sea, este amigo robot peleado me pasó información sobre un caso que sacudió a la comunidad hace muy poco. El desenlace fatal de una creadora conocida como Anon Solo o Love Capacity. Una historia que empezó con buenas intenciones, dar retroalimentación honesta a otros creadores y terminó en tragedia, arrastrando consigo acusaciones, linchamientos digitales y una pregunta incómoda. ¿Qué responsabilidad real tienen nuestras palabras en internet? Hoy vamos a recorrer juntos esta historia paso a paso para entender cómo se llegó hasta ahí. Esto en palabras de los propios protagonistas, Anon Solo, su amigo íntimo, el botmaker TokyoDot, y el botmaker más popular de Janitor, Nicolás CS. Cada uno dejó palabras muy fuertes y esas citas son clave para comprender lo complejo de esta situación. Cabe aclarar que como en este caso solo tenemos de evidencia acusaciones o screenshots que fácilmente pueden manipularse y editar, no tenemos una confirmación al 100% y en este caso serán ustedes los que decidan a quién creerle o no. Pero vamos a lo principal. ¿Quién era exactamente Anon Solo, también conocida como Love Capacity? En Janitor AI llegó a tener más de 4.000 seguidores, lo cual para los estándares de esa comunidad la volvía una creadora conocida. Pero más allá de los números, era alguien que dedicaba tiempo a ayudar a otros a mejorar sus bots. En su perfil ya deja entrever mucho de sí misma. Confesaba sufrir de algo llamado disforia de rechazo sensitivo, una condición que hace que cualquier rechazo o crítica se sienta multiplicado por 10. Se definía como perfeccionista y hablaba de estar superando un amor no correspondido que había durado 6 años. En otras palabras, detrás de la creadora hay una persona sensible, exigente consigo misma y con cicatrices emocionales previas. Con ese trasfondo, Anon Solo decidió lanzar un sistema de rankings para evaluar bots. Lo hacía con un enfoque casi académico. Había reglas claras, consentimiento de los creadores evaluados y hasta analogías educativas. Ella misma lo explicaba así. Un rango bajo no es un insulto, es una herramienta de diagnóstico. Y lo comparaba con los exámenes preuniversitarios en las escuelas secundarias en Estados Unidos. ¿Van a culpar al evaluador porque escribieron mal su ensayo? No, eso es literalmente culpa suya. Su intención era clara, dar retroalimentación objetiva para que la gente creciera como creadora de bots. Pero lo que para ella era un proceso honesto y transparente, para parte de la comunidad se transformó en una ofensa. El contraste es fuerte, de un lado una mujer diciendo quiero ayudarlos a mejorar, y del otro un grupo que se sintió atacado o ridiculizado por no obtener la calificación que esperaba. Ese choque entre la intención de construir y la percepción de ser juzgado fue el primer paso hacia la tormenta que vendría después. El 2 de agosto, tras días de tensiones y burlas, Anon Solo publicó lo que sería su último gran mensaje. Era una despedida pública, casi una carta final, donde se notaba el peso de lo que había estado viviendo. Ella arranca con un tono nostálgico. Sí, me voy de Janitor para siempre. Hacer este post se siente un poco nostálgico porque he estado en el sitio por poco más de un año. He visto mucho, he pasado por mucho, pero nada se compara con lo que experimenté estos últimos días. En el texto se mezcla la frustración y la impotencia. Por un lado, no entendía por qué la atacaban. ¿Me van a atacar por ser honesta? Tenía reglas completas y ustedes las aceptaron. ¿Y aún así creen que tenían derecho a burlarse de mí? ¿Por qué? ¿Por ser honesta? Por otro lado, defendía su sistema de evaluaciones con uñas y dientes, insistiendo en que no era un ataque sino una forma de ayudar. Un rango bajo no es un insulto, es una herramienta de diagnóstico. No estoy tratando de menospreciar a los creadores, literalmente estoy tratando de mostrarles que aún tienen espacio para crecer. Incluso aclaraba que todos los evaluados habían dado consentimiento. Y en caso que traten de difamarme solo para su información, todos los creadores que ranqueé dieron consentimiento. Literalmente tengo capturas de pantalla de todos los que me pidieron que los evaluara. En medio de la defensa aparece la vulnerabilidad. Soy literalmente solo una persona en su iPad haciendo bot por diversión. Bueno,
Todos mis bots están privados ahora, así que ese hecho ya no importa realmente. Y cierra con un adiós que golpea fuerte. De todas formas, gracias por estar conmigo durante tanto tiempo. A todos, e incluso a las personas que fueron tóxicas conmigo a mis espaldas, que tengan una buena vida también. Ese mismo día todos sus bots quedaron privados. Y al día siguiente, el 3 de agosto, la noticia que nadie quería confirmar finalmente llegó. Anon Solo se había quitado la vida. La primera reacción de la comunidad fue el silencio. Luego la propia plataforma Janitor borró todos los mensajes y bots relacionados con el caso, justificando la medida como una forma de manejar eventos reales sensibles. Una decisión que para muchos llegó tarde y para otros solo añadió más confusión. Tras la noticia, las redes de Janitor se llenaron de rumores y acusaciones. Muchos usuarios apuntaban directamente a un nombre, Nicholas CS, uno de los botmakers más populares de Janitor con más de 70.000 seguidores. En medio de ese caos apareció alguien que decidió hablar, Tokyo Dot, botmaker y persona muy cercana a Anon Solo. Su mensaje fue claro y cortante, desmontando la versión más repetida. Las acusaciones de que Nicholas CS y otros en Discord causaron el fallecimiento de Anon Solo son 100% falsas, una absoluta desinformación. No lo decía un random de internet, lo decía alguien que afirmaba conocerla mejor que cualquiera. Estoy dispuesto a apostar cada dólar de mi billetera a que yo conocía a Anon mucho mejor que ustedes. Para Tokio lo ocurrido no fue un producto directo del acoso en esos días, sino parte de una lucha mucho más larga y dolorosa. Esto era algo que ella había decidido mucho antes, años de dificultades y trauma pasado. Eso sí, también reconocía que la presión colectiva influyó en su retiro. ¿La gente causó su retiro? Sí. ¿Fue culpa de una sola persona? No. Fue un empujón colectivo de múltiples personas. Lo que más le indignaba no era solo la tragedia en sí, sino la reacción de la comunidad. Y honestamente creo que es asqueroso y francamente molesto que en lugar de mostrar decencia básica, como ofrecer condolencias o decir descansa en paz, algunos saltaron directamente a iniciar un tren de odio y a llamar a la gente asesinos. Eso no es respeto, eso es solo convertir su pérdida en un arma. Para Tokio reducir todo a fue culpa de X persona era una forma de usar la muerte de Anon Solo como munición en peleas de internet. Y cerraba con una declaración que lo dice todo. Si creen que yo defendería a gente que creo que es responsable de la pérdida de la mujer que amaba, están locos, pero sé como un hecho que ellos no la causaron. La publicación de Tokio trajo un aire de realidad incómoda, que detrás de los rumores había matices y que la historia de Anon Solo no podía resumirse en un simple culpable. Mientras tanto, la comunidad de Janitor y Reddit hervían discusiones. Algunos usuarios ofrecían condolencias sinceras, pero otros convirtieron el caso en un campo de batalla. Un redditero resumía la situación con frialdad, casi como un parte de guerra. Una creadora de bot con alrededor de 8.000 seguidores dio fin a su vida. Gente en Discord empezó a culpar a Nicholas de haberla empujado. Luego sus amigos salieron a aclarar que no era así. Mi opinión es que ella ya mostraba signos de no estar mentalmente bien. Usaba Janitor como un mecanismo de supervivencia. Los comentarios de Nicholas fueron maliciosos, pero también similares a otros que se ven en la plataforma. Otros usuarios pusieron el acento en la hipocresía. Veo comentarios en los bots de Nicholas diciéndole la muerte a él y a su familia. Es irónico que la misma gente que dice condenar el bullying use el bullying como represalia. También aparecieron reflexiones más humanas como la de la redditera Mox Crown, que reaccionó a la publicación de Tokio. El dolor en tu mensaje es real, lo compartiste porque la pérdida de alguien que amas es profundamente dolorosa. Tu pedido de amor y de ayudar a otros que sufrieron como Anon Solo me llegó al corazón. Ojalá otra tragedia pueda prevenirse. Lamento que hayas tenido que salir de tu duelo para proteger su memoria. El 13 de agosto, 10 días después de la tragedia, Nicholas S. rompió el silencio con una carta pública. Era consciente de la presión. Su popularidad y los rumores lo habían convertido en el villano perfecto para muchos. Arrancó con una disculpa clara. He hecho cosas mal y me disculparé por lo que hice mal. Dije cosas hirientes hacia Anon Solo, unas que probablemente aceleraron su decisión de retirarse de Janitor. Reconocía sin rodeos la intención detrás de sus palabras. No me malinterpreten, esto no era solo yo señalando una crítica de un bot, estaba siendo intencionalmente grosero, admitiré eso al 100%. Era malévolo y no debería haberlo hecho, estaba siendo un idiota para conseguir una risa rápida a costa de alguien más, pero enseguida traté de poner contexto. Había juzgado a Anon Solo basándose en rumores sobre Anon Court, el servidor de Discord de ella, y se dio cuenta después de que esas suposiciones eran falsas y creadas por personas que se habían sentido ofendidas por las calificaciones que Anon Solo le había dado a sus bots. Uno de los puntos más polémicos fue la frase que circuló como prueba de su crueldad: "So I win in the end". Nicholas explicó:
Mi último comentario, entonces al final yo fui el que ganó, es sobre cómo gané contra la gente que habla mal de mí siendo yo más popular que ellos. Lo sé, es egomaníaco, pero este comentario fue hecho el día anterior a lo que pasó con Anon Solo, y luego fue recortado y usado como si yo me hubiera burlado de su tragedia. Aún así no se desentendía del todo. Mis palabras fueron tristemente un catalizador que aceleró su retiro, y siempre lamentaré eso, y aunque una gran parte de mí siempre se sentirá culpable por su fallecimiento, trataré de respetar los deseos de sus amigos de que me perdone a mí mismo. El descargo también mostraba su lado humano, habla del miedo a los linchamientos, de haber recibido amenazas de muerte, de cómo los administradores de Janitor tuvieron que intervenir para cerrar comentarios y también protegerlo de la turba. Lo que emergía de su carta era una figura contradictoria, un creador que admite haber actuado con crueldad y egocentrismo, pero que también carga con una culpa que tal vez nunca se quite de encima, algo que aunque cambiemos de plataforma o red social, puede recordarles de un sinfín de casos similares donde las burlas fueron demasiado lejos. Lo que pasó con Anon Solo es la historia de una creadora apasionada que buscaba ser honesta, que defendía su trabajo y que terminó chocando contra la parte más cruel de una comunidad online. Es también la historia de Tokio, que tuvo que salir a hablar en medio de su duelo para recordar que detrás de cada persona que se va de este mundo quedan sus seres queridos, confundidos ante una respuesta que jamás llegará. Y es también la historia de Nicholas, que admitió haber sido cruel y arrogante, pero que también fue convertido en chivo expiatorio de un dolor colectivo. Al final lo que quedó fue un eco incómodo, insultos, rumores, capturas editadas y una comunidad dividida entre quienes buscaban justicia y quienes solo buscaban sangre. Aunque la verdad incómoda es que a veces el precio de la libertad en Internet es aceptar también su lado más cruel. Lo querramos o no, esto es la ley de la selva digital. Hoy hablamos de Anon Solo, pero mañana podría ser otra persona, en otra comunidad, en otro rincón de la red, porque Internet amplifica lo mejor y lo peor de nosotros, nos da voz pero también nos expone a un juicio que nunca descansa. Por eso más que buscar un culpable único, lo que queda es una pregunta. ¿Estamos preparados para sostener la libertad brutal de Internet con todo el peso que conlleva para quienes no logran resistir su lado oscuro? O reformulo la pregunta sin hacer juicio de valor. Vos que estás mirando esto, seas víctima o victimario, ¿estás listo para lidiar con la consecuencia de tus actos? Si sos victimario, capaz gracias a cierta anarquía que aún hace eco en Internet, no sea una consecuencia legal la que te espere, pero sí una donde tu conciencia nunca más te deje en paz. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? ¿Hubo algún dato que pasé por alto que quieran aclarar? ¿Llegaron a usar algún bot de Anon Solo antes de que se volviese los media, por lo menos en su cuenta oficial? ¿Conocen otras historias similares en el mundo de la IA y los chatbots que les gustaría que hablara o investigara? Los leo en la caja de comentarios. Y sinceramente, descansad en paz, Anon Solo.